Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están ustedes considerando este video. Y pues lo primero que quiero mencionar es que pueden vernos ahora también en Spotify. Siempre subimos la predicación al YouTube y ya les he dicho antes que esta predicación siempre es de la semana anterior, pero en esta ocasión pues es de hace 2 semanas porque tuvimos una reunión el día 1 de enero y esto es de lo que voy a hablar ahora, es de lo que consideramos el día 1 de enero. Pero no importa, lo importante es que ustedes están aquí. Gracias por atender a esta predicación por medio de estos medios. Les decía que siempre subimos la predicación al YouTube y ahí solamente hay que buscar Familia Berea México en el buscador del YouTube. De ahí nosotros ponemos una liga en el Facebook y en el Facebook, cuando ustedes le dan clic, pues los manda directamente al YouTube. Pero ahora estamos en Spotify y en Spotify lo que tienen que hacer es buscar servicio dominical. En el buscador del Spotify buscan servicio dominical y obviamente aparece una lista grande de otros grupos que también ponen ahí servicio dominical. El nuestro lo van a distinguir por el logo que tenemos de la Iglesia Berea de Saltillo. Y ahí dice también podcast de Familia Berea. Déjenme orar. Dios, gracias por esta ocasión una vez más que nos permites estar con cada persona que tiene a bien el escucharnos, el seguirnos en estas enseñanzas que hemos estado considerando del libro de los Salmos. Y te pido una bendición sobre cada uno, sobre sus iglesias, sobre sus familias, sobre sus personas. Manifiéstate como solo tú sabes hacerlo, habla a la vida, habla al corazón. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Primero quiero hacer con ustedes un pequeño repaso de lo que hablamos en el Salmo 2, antes de la Navidad, continuando con nuestro compromiso de estudiar el Salmo 2, o mejor dicho, el libro de los Salmos, consideramos precisamente el Salmo 2, y les hablé de 4 cosas específicas. Número 1, una cuestión intrínseca, la soberanía de Dios. El Salmo 2 habla de la soberanía de Dios. Y número 2, les hablé de 2 contrastes interesantes. Hicimos una pequeña comparación entre el Salmo 1 con el Salmo 2. Número 3, les hablé de 3 constancias indicativas que señalan al Mesías en el Salmo 2. O sea, consideramos 3 pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia al Salmo 2. Y ahí podemos ver que el personaje principal del Salmo 2 es el Mesías, el Señor Jesucristo. Y al hablar de estas
constancias indicativas, pues de eso se trataba, de considerar esos pasajes. Y número 4, les hablé de 4 casos inferidos, o sea, los 4 personajes del Salmo 2. Los teólogos y estudiosos de las Escrituras son los que nos llevan a considerar que este Salmo 2 se divide en 4 partes principales y cada una de estas partes corresponde a una de las personas o personajes que aparecen ahí. Por ejemplo, en el Salmo 2, del 1 al 3, la primera parte, ¿quién se revela con soberbia? El mundo. El mundo se revela con soberbia en ese Salmo 2. Después, en el Salmo 2, los versos 4 al 6, ¿de quién es la resolución soberana de establecer al Mesías como rey? Esa resolución es de Dios el Padre. Él es el que establece al Mesías como rey. Y luego, en el Salmo 2, los versos 7 al 9, ¿quién revela el decreto soberano? El que revela el decreto soberano, pues obviamente es el Hijo, el Señor Jesucristo. Y por último, en el Salmo 2, los versos 10 al 12, ¿de quién es la recomendación soberana para que los pueblos hagan la paz con Dios? Obviamente es del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que exhorta a los pueblos para que hagan la paz con Dios. Después de esto, en nuestro servicio de Navidad, ustedes lo vieron el día 1 de enero, alterando el estereotipo de la Navidad con el pinito y Santa Claus y los Reyes Magos y todo eso, yo les hablé de la Navidad en Apocalipsis 12 y les hablé de 3 cosas básicas. Número 1, la expresión de la Navidad, o sea, ¿cuál es su definición? La palabra Navidad significa nacimiento. Por antonomasia, pues el nacimiento de Cristo. Después les hablé de los elementos de la Navidad. Y la historia que conocemos nos habla de una virgen. Y Apocalipsis 12 también vimos una virgen. La historia que conocemos nos habla de una persecución feroz contra la mujer que dio a luz al hijo varón y obviamente contra el hijo varón, contra el niño. Y Apocalipsis 12 también. La historia que conocemos de la Navidad nos habla de un niño que nació para reinar sobre todos los reinos de la tierra, sobre todo el mundo. Y Apocalipsis 12 también nos habla de lo mismo. En tercer lugar, les hablé de los efectos de la Navidad. ¿Qué te queda de la Navidad? ¿Qué te quedó? Podría preguntar. Aparte de los gastos, aparte de la basura que tuvieron que tirar, el pinito quizá, los papeles con los que se envolvieron los regalos, ¿qué te quedó de la Navidad? Físicamente, espiritualmente, moralmente, ¿qué esperaba Dios que te quedara de la Navidad? Bueno, Dios esperaba que de la Navidad el Señor Jesús hallara lugar en tu corazón. En la historia de la Navidad dice que no había lugar para ellos, para José, para María, que iba a dar a luz al niño, no había lugar para ellos en el mesón. Habrá lugar en tu corazón para recibir al Señor Jesús. Y también Dios esperaba que el significado del nombre Emmanuel se hiciera una realidad en tu ser y en tu familia, en tu hogar. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Esto es lo que Dios esperaba que te quedara en la Navidad. Ahora, ¿de qué hablaremos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? Hoy quiero hablarles de 3 principios surgidos de la interacción con nuestros 5. 3 principios que surgieron de allí y déjenme explicarles. El pasado domingo 1 de enero nos reunimos para agradecerle a nuestro Dios por sus bendiciones que recibimos de Él en el año 2022. Y nos reunimos para recibir el año nuevo 2023 que el Señor nos ha dado. E interactuando entre nosotros, conviviendo ahí con cafecito, con pan,
Entre los presentes de ese día también estuvieron nuestros 5. Nuestros 5 es una familia de 5, el papá, la mamá, los 3 niños, que ahora los hemos enviado, bueno, ya tienen allá 4 años, los hemos enviado al Medio Oriente. Y pues andan aquí ya en estas fechas, están a punto de regresar. Gracias a Dios, hasta ahorita todo va bien en sus preparativos para el viaje de regreso. Pues en esa interacción que tuvimos, no hubo una predicación formal, pero en esa interacción surgieron 3 principios, y aquí se los tengo. El principio de la oxigenación. Y la idea es, oxigénate tú primero. Vamos a ver un pasaje en Génesis 12 en un momento más. En segundo lugar, el principio de las finanzas. Y la idea es que las finanzas jamás serán el problema en la misión de Dios. En el plan del extendimiento de su reino, las finanzas jamás serán un problema. Y aquí surge un principio de Ageo capítulo 2 y el versículo 8. Y en tercer lugar, consideramos el principio del territorio. Y el principio del territorio lo vemos en Josué capítulo 1, versículos 3 y 4. Y la idea es, todos somos Berea. Todos los que hemos enviado de aquí, cada uno de nuestros misioneros y cada una de las iglesias y obras donde ellos están trabajando son Berea. No les exigimos nada, simplemente queremos que sepan que forman parte de nosotros, son Berea. Ahora vamos a comenzar definiendo qué es un principio. En el sentido humano, ¿qué es un principio? Un principio es una ley o una regla que debe seguirse para mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Los principios emanan de las leyes observadas de la naturaleza y deben ser obedecidas por individuos, por organizaciones o comunidades. Los principios son las normas generales que se establecen dentro de la sociedad. Suelen ser universales e importantes para establecer el orden en las poblaciones y para mantener el equilibrio entre lo que es socialmente aceptado o no. Hay ciertas diferencias entre principios y valores. Siempre en las empresas, por ejemplo, se habla de los principios de esta empresa, los valores de esta empresa, en el seguro social, en los bancos, en cualquier empresa se habla de principios y valores. Y tanto los principios como los valores son importantes para el buen desarrollo de las personas dentro de la sociedad, dentro de la empresa, como ya mencioné. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ellos. Los principios están muy estrechamente ligados a la conciencia. Son los que le ayudan al individuo a definir cuáles actos y conductas son correctos o incorrectos, correctas o incorrectas las conductas. Cada principio tiene consecuencias que debemos considerar y basados en ese asunto de las consecuencias, pues se puede hablar de principios de vida. Aquellos que básicamente se refieren al derecho de vivir y preservar la vida. Se habla de principios de libertad y se implica la libre elección de pensamiento, de culto, de expresión. Se habla de principios de igualdad, principios de humanidad, principios de moralidad, principios de bondad y de maldad. Estos principios de bondad y de maldad son antagónicos entre sí. La bondad implica actos en beneficio de otras personas, mientras que la maldad son los actos inmorales y socialmente incorrectos que dañan la integridad de los demás individuos de la sociedad. En fin, hay principios. Por otra parte, los valores son los que definen la personalidad. Los valores están más ligados al carácter del individuo.
y definen su personalidad. Básicamente se habla de valores morales. Estos pueden ser adquiridos cuando el individuo se incorpora a una comunidad o pueden ser transmitidos de generación en generación, de padres a hijos. También son conocidos como tradiciones, creencias, actitudes, etc. Y de esta manera se puede hablar de valores religiosos, valores éticos, valores familiares, valores cívicos, valores personales. Los valores personales son adquiridos principalmente del ejemplo más cercano que posee un individuo mientras se va formando y desarrollando. De manera que estos valores son inculcados principalmente por la familia. Los principios deberían formar parte del desarrollo del ser humano desde la niñez, para que los niños formen parte de una sociedad bien conformada y que, a su vez, estos principios ayuden para que la sociedad crezca en armonía. Ahora, ¿se pueden considerar los principios bíblicamente? Bueno, no precisamente los principios que tiene el mundo, que, debo decir, son buenos, son correctos. Sin embargo, siempre habrá una diferencia entre lo bueno y lo bíblico. Siempre habrá una diferencia entre lo correcto y lo bíblico. Todo lo bíblico tiene que ser bueno y tiene que ser correcto. Pero no todo lo bueno y lo correcto necesariamente es bíblico. Entonces, la Biblia no señala los principios que el mundo tiene, aunque sean buenos. La Escritura tiene sus propios principios. Y hoy quiero compartir 3 con ustedes, 3 principios, los principios que mencioné anteriormente, los cuales surgieron en la interacción con nuestros 5. Por ejemplo, número 1, el principio de la oxigenación. Y la idea aquí es: oxigénate primero tú. Y en Génesis 12:2, lo vamos a considerar más adelante, es donde Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. En segundo lugar, hablaremos del principio de las finanzas. Y la idea es que las finanzas jamás serán el problema en la misión de Dios. Jamás. En Ageo 2:8, el Señor dijo: mía es la plata, mío es el oro. Él tiene todos los recursos financieros para que la misión de Dios no fracase, para que la misión de Dios no se quede a medias. Y en tercer lugar, hablaremos del principio del territorio. Todos somos Berea. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Esas son las palabras que podemos leer en Josué capítulo 1, los versos 3 y 4. Consideremos, antes de ver estos principios, algunos ejemplos de principios bíblicos. Solamente vamos a leer el principio bíblico, no lo vamos a explicar, no lo vamos a desarrollar. Y primero, pues, hay que recordar la definición de qué es un principio. Un principio es una ley, es una regla o un mandato que se debe seguir para mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Son leyes universales indispensables para mantener el orden en cualquier comunidad. Y también podría decir que los principios nos sirven para definir los límites y los alcances de nuestros actos y nuestras responsabilidades. Límites y alcances. ¿Hasta dónde puedo llegar? El escritor Santiago nos hace mención de 2 principios que surgen de la ley de Dios. Por ejemplo, ahí en Santiago 1:25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley
de la libertad. Así menciona Santiago este principio que surge precisamente de la ley de Dios. En capítulo 2, mismo libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 12, dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es el mismo principio que ya mencionamos antes en el 1.25. Ahora, en el 2.8, Santiago capítulo 2, verso 8, menciona un nuevo principio. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Obviamente ya entendemos, sin mucha explicación, que la ley real tiene que ver con el hecho de amar a nuestro prójimo, y surge de la ley. En el tercer libro de Moisés, el tercer libro de la ley, Levítico capítulo 19 y el verso 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Se dan cuenta que estos principios surgen de la ley de Dios? En el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el verso 27, ahí también, antes de Romanos, en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6 y el verso 2. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y es otro principio que tiene que ver con nuestra relación con los prójimos, con nuestros prójimos. Cumplid así la ley de Cristo. Y ahora sí, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El principio de la salvación por gracia. El principio que aquí en Romanos 3:27 se menciona como la ley de la fe. La ley de la fe. Entonces, estos son algunos ejemplos de principios bíblicos. Ahora, ¿en qué consisten los tres principios que les he mencionado? El primero, el principio de la oxigenación. Oxigénate primero tú. En el libro de Génesis, y tenemos aquí el texto en la pantalla, Génesis 12:2, son palabras que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. No dice: bendeciré a las naciones para que ellas te bendigan. Bendeciré primero a las naciones para que después ellas te bendigan. No. Primero te bendeciré a ti, para que tú seas de bendición. En el Salmo de la Misión, el Salmo 67, los versículos 1 y 2, se señala el mismo principio de prioridad. Oxigénate primero tú. Dice Salmo 67, 1 y 2: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que Dios nos bendiga para bendecir a otros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La idea de este principio se basa en la instrucción que dan las azafatas en relación con la mascarilla de oxígeno. Ustedes que suben al avión, la azafata dice que si el avión tiene falta de oxígeno,
va a salir una mascarilla y entonces la azafata dice, si viajas con un niño o con un adulto mayor, no intentes ayudarlos a ellos primero. Coloca primero la mascarilla para ti mismo y después podrás ayudar al niño o a la persona mayor. Oxigénate primero tú. Y hay una razón lógica. Si tú tratas de ayudar al niño o al adulto mayor, puedes desmayarte por falta de oxígeno. Y al final todos se van a desmayar, porque no te oxigenaste primero tú. Y este es el principio bíblico. Oxigénate primero tú. Esa es la idea. O sea, renueva tus votos de consagración con el Señor. Profundiza más tu relación con Dios, tu relación con la palabra de Dios. Profundiza más tu relación con la misión de Dios. Orando, leyendo, ofrendando, discipulando, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 3 principios que surgieron de la interacción con nuestros 5 en la primera reunión que tuvimos el domingo 1 de enero. Número 1, el principio del oxígeno. Oxigénate primero tú. El texto que tomamos para este principio es Génesis 12:2. Te bendeciré y serás bendición. En segundo lugar, el principio de las finanzas. Las finanzas jamás serán el problema en la misión de Dios. Y este principio sale de Ageo 2:8. Ahí tenemos el texto en la pantalla. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Reiteradamente, las Escrituras nos dicen que todo pertenece al Señor. Todo. Por ejemplo, el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra es del Señor. La tierra y su plenitud, todo lo que hay en la tierra. Los mares, los ríos, los árboles, las flores, los animales, todo lo que hay en la tierra, las personas, el mundo y su plenitud. ¿Por qué? Porque es de Él, porque Él lo creó todo. Dice el verso 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Razón más que suficiente para entender que todo pertenece de manera absoluta al Señor. Todo, no solo los minerales y las piedras preciosas, sino también la fauna y la flora. Miren cómo dice el Salmo 50 y el verso 10 al 12, Salmo 50. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. De manera que el dinero, las finanzas, jamás han sido un problema en la misión de Dios. Jamás serán un problema para Dios. Ustedes que me conocen, ustedes y un servidor, cada uno de los que somos miembros de Berea, aquí en Saltillo, en Tlapa, en Guerrero, en Oaxaca, en Yucatán, etcétera, en Jalisco, en Aguascalientes, somos testigos, hemos experimentado que el problema no son las finanzas, sino nuestra falta de fe. Por ejemplo, tan solo en la semana del 11 al 18 de diciembre de este pasado 2022, tan solo en una semana, del 11 al 18 de diciembre, siendo nosotros una iglesia chiquita, el Señor nos dio para pagar y ofrendar 4 conceptos onerosos.
4 conceptos muy grandes. Obviamente, estas no fueron ofrendas solo de aquí de Saltillo. Para pagar estos conceptos, recibimos ofrendas de Yucatán, recibimos ofrendas de Guerrero, y recibimos ofrendas de Oaxaca, recibimos ofrendas de Aguascalientes, recibimos ofrendas de Jalisco y recibimos ofrendas de otros amigos e iglesias que de alguna manera se han comprometido a participar con nosotros en la misión de Dios. Y a propósito, les agradecemos. Ahora, esos 4 conceptos fueron el pago de aguinaldos para nuestros misioneros, como lo exige la ley, porque los tenemos registrados en el Seguro Social. El pago de la nómina de nuestros misioneros, y estoy hablando de esa semana solamente. El pago del recibo del Seguro Social, el recibo del IMSS, y la ofrenda generosa del día del regalo para cada uno de nuestros misioneros. Bastante dinero. Pero ya tenemos 10 años haciendo lo mismo. 10 años, desde el 2012 enviamos a nuestra primera familia de misioneros. Y ahora ya pasamos el 2022. Cada mes estamos así, tronándonos los dedos. Pero cada mes el Señor responde. Cada año lo mismo. De manera que no tan solo decimos y creemos que las finanzas jamás serán el problema, sino que mes tras mes, tras mes, tras mes, año tras año, tras año, tras año, lo hemos experimentado. Durante 10 años ya. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro problema no son las finanzas. Nuestro problema es la falta de una relación más profunda con el Señor. Eso sí es el problema. Estamos hablando de 3 principios surgidos de la interacción con nuestros 5 en la primera reunión que tuvimos el domingo 1 de enero. Hablamos, número 1, del principio del oxígeno. Oxigénate tú primero, te bendeciré y serás bendición. Hablamos del principio de las finanzas. Las finanzas jamás serán el problema para la misión de Dios. Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, un tercer concepto que surgió en esa plática con nuestros 5 al iniciar este año 2023 fue el principio del territorio. Todos somos Berea. Todos. Ustedes en Yucatán, ustedes en Guerrero, ustedes en Oaxaca, ustedes en Jalisco, ustedes en Aguascalientes, ustedes en Ciudad Victoria, todos somos Berea. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11 y el verso 24, Deuteronomio 11:24, las palabras de Dios para el pueblo de Israel. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Esas fueron las palabras que Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés. Y cuando Moisés murió, el Señor comisionó a Josué, le dio la misma tarea, la misma responsabilidad de introducir al pueblo en la tierra prometida y le dijo las mismas palabras. En Josué 1, 3 y 4 leemos: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Ahora, con este principio en mente, quiero enviar un mensaje a cada uno de nuestros misioneros para decirles que
todos somos Berea. Todos somos Berea. Nuestros amados hermanos en Tecash, Yucatán. La familia Yam, con la que comenzamos la obra allí. Ustedes son Berea. Fernando y Elcita, que ahora están en Mérida. Ustedes son Berea. Sergio y Chantal, y cada uno de ustedes en Tlapa, Guerrero. Cada uno de ustedes. Y en cada lugar donde Sergio y Chantal están llegando con la palabra de Dios, con la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, lo que llamamos el discipulado bíblico, ustedes son Berea. Ahí en Oaxaca, en San Juan Colorado, Oaxaca, ahí tenemos a Héctor Nicolás y Daisy a la vez. Dios usó a Ubaldo y a Abby para llevarles la palabra de Dios y el discipulado bíblico a San Juan Colorado, de manera que ustedes en San Juan Colorado, Oaxaca, son Berea. Abby y Ubaldo, que ahora están en Huatulco, Oaxaca, ustedes son Berea. Ahora, una pequeña aclaración. Esto no significa proselitar a la iglesia que ahora están pastoreando, pero ellos lo saben. Esto lo aclaro para el conocimiento de los demás. De la misma manera, y aquí cerca de Pinotepa, o relativamente cerca, encontramos un pueblo que se llama Chilix-Tlahuaca. Y saludamos a Susana Villegas, quien también es parte de la familia Berea. Susana, te agradecemos por el esfuerzo que haces y te animamos a que sigas haciendo lo que estás haciendo ahí con tu pueblo y con aquellos que Dios te ha dado a tu alrededor. Te mandamos un muy fuerte abrazo y una vez más te recordamos que eres parte de este cuerpo local llamado Berea. Que Dios te bendiga. Gabriel y Cintia, también ustedes son Berea. Y reitero lo mismo que acabo de mencionar en relación con Huatulco, con la iglesia que Ubaldo y Abby ahora pastorean. O sea, los hermanos, miembros de ahí, de la iglesia que Gabriel y Cintia pastorean en Ocotlán, pues obviamente la idea no es proselitarlos, pero ustedes son Berea. Francisco y Lourdes, ustedes son Berea. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Teo y Esmeralda, es obvio que ustedes son Berea. Y esto por decisión personal, juntamente con un servidor desde el 2009, cuando llegamos aquí y decidimos ser miembros de esta iglesia Berea de Saltillo. De manera que Teo y Esmeralda, Sarita, ustedes son Berea. Caleb y Lorena, y cada uno de ustedes, nuestros hermanos de Aguascalientes, ustedes son Berea. Areli Cortés, aunque ahora estás sirviendo y tienes compromiso con otra institución cristiana, tú también eres Berea. Areli López y Elizabeth García, juntamente con Ángel y Petrita y cada uno de los que así lo deseen en Ciudad Victoria, ustedes son Berea. Cada uno de aquellos que quiera, que desee pertenecer a este movimiento bíblico y cristiano. Manuel y Nora, ustedes también son Berea. Nuestros 5 que ya están a punto de regresar al Medio Oriente, y nuestros 2 que se quedaron allá cuidando el bagaje en cierto sentido. Obviamente, cada uno de ellos son Berea. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Ese es el principio del territorio. Esta perspectiva bíblica amplía nuestra visión. No solamente somos tú y yo en esta comunidad de fe llamada Berea, y no solo aquí en Saltillo, sino en todo México y hasta lo último de la tierra. Porque hasta allá Berea ha llegado por medio de estos misioneros que hemos enviado. Hay otros que voluntariamente quieren participar con nosotros y les agradecemos, pero específicamente donde llevamos la palabra de Dios sistemáticamente. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie
será vuestro territorio. No es tan solo tu esfuerzo y mi esfuerzo financiero para la obra misionera. Recuerda que el dinero jamás será problema. Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro. Pero sí debes ponerte primeramente tú la mascarilla de oxígeno en este año 2023. ¿De qué hemos hablado? Hagamos un pequeño repaso. Primero, el principio de la oxigenación. Oxigénate primero tú. Te bendeciré y serás bendición. Segundo, el principio de las finanzas. Las finanzas jamás serán el problema para la misión de Dios. Dios es el dueño de las finanzas, Dios tiene todos los recursos. Y en tercer lugar, el principio del territorio. Todos somos Berea. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Mi oración es que estos principios puedan ayudarles para ampliar su visión, para saber y sentir que forman parte de algo en este caso llamado Berea. No somos los únicos, ni somos los mejores, pero el principio bíblico del discipulado que enseñamos es: haré lo mejor que pueda, con lo que tenga y donde esté, por el nombre del Señor Jesús, ahora y siempre. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana y en este principio de año. Hasta la próxima.